lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y sucedió que, en aquellos días, mientras el pueblo de Israel clamaba en angustia por la opresión de los filisteos, la voz del Señor resonó en medio de ellos. He oído el clamor de mi pueblo, y he visto su aflicción. Levantaré un libertador en medio de ustedes. Estas palabras, pese a su esperanza, causaron inquietud en los corazones de los líderes de Israel, quienes temían el juicio de Dios por su falta de fe. Mientras tanto, en la tierra de Madián, un hombre llamado Gedeón, de la tribu de Manasés, se encontraba escondido, trillando el trigo en un lagar para no ser visto por los saqueadores. De repente, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, valiente guerrero. Jueces 6:12. Gedeón, confundido y aterrado, replicó: ¿Conmigo, Señor? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? El ángel sonrió y le respondió con autoridad: Ve con esta fuerza que tienes y salvarás a Israel de la mano de los filisteos. ¿No te envío yo? Jueces 6:14. Algo en su voz resonó en el espíritu de Gedeón. Fue entonces que se dio cuenta de que el destino de su pueblo no estaba sellado. Había una oportunidad de restauración si se dirigía a donde Dios lo llamaba. Sin embargo, Gedeón, temeroso, dudó en su respuesta. Señor, ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el más pequeño en la casa de mi padre. Jueces 6:15. En su debilidad, el ángel de Jehová le reveló un plan divino, un propósito que iría más allá de su propia vida. Ciertamente estaré contigo, y derrotarás a los filisteos como a un solo hombre. Jueces 6:16. Las palabras del ángel comenzaron a encender un fuego en el corazón de Gedeón, aunque la lucha interna por la obediencia aún persistía. Al caer la noche, Gedeón preparó un sacrificio, colocando carne y pan sin levadura sobre una roca, tal como le había instruido el ángel. Cuando el fuego consumió la ofrenda, Gedeón cayó rostro en tierra, entendiendo que había estado en presencia del Señor. ¡Ay, Señor Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara, clamó, temiendo por su vida. Jueces 6:22. Pero el Señor le dijo: Paz a ti, no temas, no morirás. Jueces 6:23, y así le dio a Gedeón la trinidad de amor, propósito y valor que necesitaba para enfrentar lo que vendría. Pasaron los días. Y en medio de la tribu de Israel, Gedeón comenzó a reunir a los hombres valientes, aquellos que responderían al llamado de su Dios. Menos de lo que esperaba se unieron a él, lo que le causó dudas nuevamente. Entonces, el Señor le habló: El pueblo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en sus manos, no sea que se jacte Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado. Jueces 7:2. Fue así que el Señor le mostró su soberanía, preparando el escenario para un triunfo asombroso que revelaría su gloria. Gedeón, armado con la promesa del Señor, se enfrentó no solo a los filisteos, sino también a su propia incredulidad y miedo. Pero mientras avanzaba con su reducido ejército, algo empezó a cambiar en su alma, una certeza de que el destino de Israel estaba entrelazado con el de su propio corazón y que su obediencia podía desatar un propósito mayor. Pero lo que Gedeón no sabía acerca del plan de Dios era que su historia apenas comenzaba y cada paso que daba sería un eco perdurable de la fidelidad divina hacia su pueblo. Gedeón, después de ser fortalecido por la presencia del ángel, reunió a su alrededor a un grupo de hombres que, aunque reducidos en número, llevaban consigo el fervor de la esperanza renovada. Mientras se preparaban, el temor y la expectación invadían el corazón de cada uno. Sabían que la batalla no sería solo contra hombres, sino contra el mismo mal que había sometido a Israel durante tantos años. Entonces, el Señor habló de nuevo a Gedeón en una noche profunda y estrellada. Si temes descender al campamento enemigo, ve con tu criado Purá, oirás lo que dicen, y después tus manos se fortalecerán. Jueces 7, 10-11. Alberto, llena de preocupación, Gedeón tomó esta instrucción como una señal de que aún le faltaba entendimiento del propósito divino. De esta manera, con el corazón latiendo aceleradamente, se acercaron al campamento madianita. Al llegar, Gedeón escuchó a un guerrero contar un sueño a su compañero: He soñado que un pan sin levadura rodaba hacia el campamento de los madianitas y daba contra la tienda, y la derribaba. Jueces 7:13. La interpretación fue clara para Gedeón: el Señor había puesto el miedo en el corazón de los filisteos.
Se dio cuenta de que el poder de Dios no estaba en la fuerza de las armas, sino en la fe que reside en aquellos que responden a su llamado. Con el alma encendida por la revelación, Gedeón regresó a su campamento y, al amanecer, ordenó a sus hombres, levántense, porque el Señor ha entregado el campamento de los madianitas en sus manos, Jueces 7:15. Les entregó trompetas y cántaros vacíos, armados solamente con la fe. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos las trompetas, ustedes también tocarán las trompetas alrededor de todo el campamento, y gritarán, por el Señor y por Gedeón, Jueces 7:18. Así avanzaron hacia el campamento, donde los madianitas dormían desprevenidos. Con un grito pegado en sus gargantas, las trompetas resonaron en la oscuridad, y sin más que el sonido de la guerra resonando en esas colinas, el Señor causó que el pánico se apoderara de sus enemigos. En medio del caos y la confusión, los guerreros de Israel se conocieron como los instrumentos del Señor, aquellos elegidos para traer liberación, mientras los madianitas se volvían unos contra otros. La visión de Gedeón se expandía. Ya no era solo un hombre temeroso escondido en el lagar, se había transformado en un líder valiente, guiando a su pueblo hacia la victoria divina. Pero en el fondo suyo, el eco de la obra que Dios estaba realizando empezaba a resonar más allá de su comprensión inmediata. Este día no solo es un triunfo de la batalla, sino una transformación de naciones, pensaba, la batalla fue ganada, pero el Señor tenía más planes que se extenderían más allá de la victoria momentánea. Mientras los hombres de Gedeón celebraban su triunfo, el mismo Dios que había levantado a un libertador en sus días ahora se preparaba para revelar que el propósito de la liberación estaba entrelazado con una historia mucho más profunda. Y he aquí que el mismo Gedeón comenzaría a comprender que su combate y su honor representarían la continuidad del pueblo elegido. Las tribus de Israel comenzarían a unirse, y sería a través de ellos que la herencia divina se manifestaría, prometiendo un futuro más allá de lo que creían posible. Así, el eco del llamado de Dios resonaría a lo largo de las generaciones, provocando en cada corazón un fervor que no se extinguiría. Pero lo que Gedeón aún no entendía era que esta era solo la primera de muchas victorias que asegurarían el reino del prometido, el cual vendría a raíz de cada paso en fe. Los ecos de la victoria resonaron aún en los corazones de los israelitas cuando, después del fragor de la batalla, se reunieron en la ladera de la colina. Gedeón, con la trompeta aún vibrante en su mano, sintió el ardor de la emoción y la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Habían sido liberados del dominio madianita, pero el peso del futuro se vislumbraba ante él como un horizonte incierto, mientras los hombres de Israel a su alrededor festejaban con abrazos y gritos de júbilo. Gedeón buscaba la guía del Señor en medio del bullicio. ¿Qué harás ahora, oh Dios?, preguntaba en su corazón, como un súplice ante el altar del conocimiento divino. Era cierto que su pueblo había alcanzado la libertad, mas la sombra de los conflictos aún se cernía sobre ellos. Entonces, en medio de la celebración, el Señor le habló de nuevo: Gedeón, aún queda una obra que realizar. La victoria sobre Madián no es solo un acto de tregua, sino el comienzo de la restauración de Israel. Debes unir a las tribus, para que se conviertan en un solo pueblo, un faro de luz cuya gloria yo iluminaré. Gedeón sintió que una nueva dimensión de su llamado se hacía evidente. No solo eran guerreros de Dios, debían ser el pueblo de Dios, unidos en un pacto que no solo había de apuntar a las victorias, sino hacia la restauración espiritual. Así se dirigió a sus hombres, elevando su voz: hermanos míos, el Señor ha hecho grandes obras entre nosotros, y es tiempo de unirnos. Convocaremos a las tribus de Israel y juntas renovaremos el pacto que nuestros antepasados tenían con nuestro Dios. Mientras los hombres empezaban a dispersarse para llevar la palabra a los pueblos, un ungido de Dios llegó con noticias de otros israelitas que habían estado escondidos en las montañas, temerosos de salir por la opresión madianita. Su mensaje fue un llamado de alegría y esperanza, y en sus ojos se reflejaba el fuego de la restitución. ¿Acaso no es este el momento de regresar a Dios?, decía el mensajero. Las antiguas promesas son aún vigentes, y nuestro rey será restaurado. Venid y acosad de fe a vuestra tierra. Gedeón, fervoroso y apasionado, sintió el impulso del Espíritu Santo. Se dirigió hacia el grupo de hombres temerosos, burlando sus dudas y desalentados corazones: mirad, el Señor ha hecho que los enemigos se enfrenten entre sí, y ahora hacemos un llamado a nuestra herencia.
La tierra que nos prometió es nuestra por derecho, y la gloria de Dios regresará a Israel. Mientras las tribus empezaban a responder al llamado, de diversas montañas y valles resonaban los ecos de la unidad, y el pueblo comenzó a congregarse a la sombra de la colina donde la batalla había tenido lugar. Había en su pecho un fervor que las bendiciones divinas no solo habrían de alcanzar sus tierras, sino que también despertarían la fe en sus corazones. Pero en el corazón de Gedeón permanecía una inquietud: ¿qué más hay por venir? ¿Cómo se manifestará el propósito de Dios en medio de nosotros? Fue entonces cuando un anciano, conocido por su sabiduría y temor de Dios, se acercó a Gedeón y le dijo: el pacto de las 12 tribus está en el corazón de la promesa divina. Cada tribu tiene su propio llamado y destino, pero es a través de la unidad donde verán el cumplimiento de las promesas. Prepárate, porque los tiempos venideros revelarán la gloria del que es Altísimo. Este mensaje dejó a Gedeón atónito. La visión de un futuro interconectado se empezó a dibujar en su mente, una historia que iría más allá de él, a través de generaciones. Un futuro que no solo liberaría a Israel, sino que también lo transformaría en un pueblo que reflejaría la luz de Dios ante las naciones. Sin embargo, la inquietud persistía. ¿Cuál sería el precio de esta unidad? Se preguntaba. ¿Qué desafíos nos aguardan en el camino de la restauración? Así, el pueblo se unió, pero el misterio del camino del Señor apenas comenzaba a desvelarse. Cada tribu, cada corazón, cada historia, estaría entrelazada en la trama divina que revelaría no solo la libertad, sino algo mucho más grande. Habrá pruebas, sin duda, y llamados que podrían poner a prueba nuestra fe, reflexionaba Gedeón, mientras preparaban sus corazones para lo que se avecinaba. Una promesa de transformación que no solo afectaría a Israel, sino al mundo entero, iniciando un camino que algún día culminaría en el cumplimiento de la redención divina. El verdadero desafío aún está por venir, pensó Gedeón. Y con él, las revelaciones del propósito de Dios seguirán llevando a su pueblo hacia su destino. Al amanecer, la luz del sol surgió como un nuevo comienzo sobre la asamblea de Israel. A medida que las tribus se reunían alrededor de Gedeón, el eco del entusiasmo crecía. Cada uno traía consigo historias de esperanza y promesas renovadas. Las lenguas que antes estaban quietas por el miedo ahora hablaban de alianzas y pacto. Sin embargo, en el corazón de Gedeón, ese ardor se entrelazaba con la inquietud de lo desconocido que aún yacía en el horizonte. De repente, se oyó el sonido de un cuerno resonando. Era un heraldo que traía un mensaje urgente. Miren. Está escrito en las tablillas de nuestros ancianos que el tiempo de restauración viene, pero también lo hace el tiempo de prueba. La tierra prometida se encuentra ante nosotros, pero antes de entrar, debemos vencer a los filisteos que acechan a nuestro pueblo. El murmullo de la multitud se encendió. Algunos aplaudían, otros se mostraban escépticos. ¿Acaso el Señor no nos ha dado la victoria sobre los madianitas? ¿Por qué enfrentarnos a un nuevo enemigo?, se preguntaba en voz baja uno de los guerreros. Gedeón, sintiéndose abrumado por la decisión que pesaba sobre él, alzó su mano para llamar la atención. Hermanos, no podemos olvidar las palabras de nuestro Dios. Él nos ha llamado a ser un pueblo unido, y no debemos dejar que nuevas amenazas nos dividan o llenen nuestros corazones de temor. Debemos prepararnos para combatir no solo contra nuestros enemigos visibles, sino también contra aquellos que buscan desviar nuestra fe. Una voz en la multitud se levantó, un joven lleno de fervor. ¿Qué señales nos darán de que tenemos la bendición de Dios? Debemos pedir una señal para saber que el camino que elegimos es su voluntad. Entonces Gedeón, sintiendo la urgencia del momento, hizo un voto ante el Señor. Si eres tú, oh Dios de Israel, quien nos llama a avanzar, dame una señal, esta noche dejaré una piel de oveja en el campo. Si el rocío cae solo sobre ella y el suelo queda seco, sabré que lo has ordenado. Esa noche, el cielo brilló con miles de estrellas, y Gedeón oró con sinceridad. A la mañana siguiente, cuando salió a comprobar, encontró la piel húmeda, mientras el resto de la tierra permanecía seca. Su corazón palpitaba de alegría y asombro. Ciertamente el Señor está con nosotros, exclamó, llenando de confianza a quienes lo rodeaban.
Pero una inquietud le trajo de vuelta el recuerdo de lo que había dicho el anciano: cada tribu tiene su propio llamado y destino. Así que, sin perder tiempo, Gedeón se dirigió a los líderes de las tribus, invitándolos a una reunión en la que cada uno expondría su honor y promesa frente al pueblo. Las tribus se acercaron, desde Judá hasta Efraín, y cada una trajo su ofrenda. Aquí está nuestro sacrificio por la tierra y nuestra fe en el Altísimo, decía cada líder. Las ofrendas iban llenando el altar, simbolizando la unidad que empezaba a florecer entre ellos. Pero en el silencio que siguió, Gedeón sintió la sombra de una revelación que aún no había tocado su corazón. Mientras el fuego de las ofrendas ardía con intensidad, una voz clara resonó en su interior: el desafío que se acerca no es solo en combate, es en el corazón de cada hombre. Preparad la mente y el espíritu, porque lo que viene no solo cambiará su tierra, sino el camino de la salvación para todas las naciones. Porque a través de este pueblo, se desatarán las promesas atadas, y la salvación se acercará a todos los que invocan mi nombre. Gedeón se sintió abrumado ante la enormidad de la tarea, un profundo temor y reverencia llenaron su ser. ¿Esto es lo que tú prevés, oh Señor? ¿Qué seremos el instrumento de tu redención? Mientras la multitud aguardaba el siguiente paso, una ansia de conocer más llenaba el aire, y Gedeón levantó su mirada hacia el cielo, comprendiendo que, si bien la batalla contra los filisteos se avecinaba, el verdadero conflicto también giraría en torno a sus corazones. El destino de Israel se entrelazaba con la historia redentora del mundo. Sin embargo, un nuevo temor lo atravesó: si esta es la voluntad divina, ¿estamos realmente preparados? Así, mientras el pueblo clamaba a Dios, el misterio de su plan comenzaba a revelarse, invitando a una búsqueda profunda hacia lo que aún estaba por venir, dejando resonar en sus corazones la pregunta que fantaseaba: ¿quiénes somos realmente en la historia de Dios y qué significará nuestra unidad frente a las naciones? El sol ascendía majestuosamente, iluminando no solo la tierra, sino también los rostros resplandecientes de los hombres y mujeres que rodeaban a Gedeón. La confianza que había sembrado en ellos continuaba floreciendo, y sus corazones estaban ardientes con el fervor de la fe renovada. Sin embargo, en el fondo de su espíritu, Gedeón aún sentía el peso de la responsabilidad que lo oprimía como un yugo. Debemos estar listos, advirtió Gedeón al pueblo, su voz resonando con autoridad. El enemigo no solo se reúne en el valle, sino también en nuestros corazones. Para conquistar a los filisteos, primero debemos purificar nuestras almas. Debemos clamar a Dios en penitencia y pedir su guía en este tiempo de incertidumbre. Así, aquel día se convirtió en uno de búsqueda y oración. Gedeón convocó a cada tribu a unirse en oración, pidiendo perdón por sus dobleces y desobediencias pasadas. Cada uno se arrodillaba en el polvo y la tierra, clamando a Jehová por misericordia y dirección. Pero mientras el pueblo suplicaba al unísono, una sombra pareció descender sobre ellos, como si el cielo mismo estuviera respondiendo a sus corazones temerosos. En la penumbra, Gedeón sintió que el viento traía un mensaje, una revelación que no solo traería esperanza a su pueblo, sino que también revelaría el verdadero propósito de su lucha. Con los corazones entrelazados en oración, murmuró a sus hombres: no es suficiente derrotar a nuestros enemigos visibles, debemos ser liberados de todo lo que nos divide, pues es en nuestra unidad que encontraremos la fortaleza del Altísimo. Una voz clara, resonante y llena de poder se escuchó en el viento, elevándose sobre el clamor del pueblo: Gedeón, levanta tu espada, pero no solo para pelear con la carne. Prepara a mi pueblo para que luche en el espíritu. La victoria no está solo en el combate físico, sino en la entrega de sus corazones a mí. Solo así conocerán la verdadera libertad. Los hombres y mujeres del pueblo, al escuchar esas palabras, se miraron llenos de temor y asombro. Comprendieron que el desafío que se avecinaba iba más allá del enfrentamiento con los filisteos, la batalla sería espiritual y celestial. El corazón de Gedeón se aceleró al entender que sus oraciones no solo estaban buscando victoria en la tierra, sino que también invocaban el poder del cielo en su favor. «Estamos preparados para tal batalla, oh Dios», clamó Gedeón con una voz temblorosa. «¿Cómo podemos luchar no solo contra hombres de carne y sangre, sino también contra las fuerzas que adversan nuestra fe?» La respuesta vino a él en forma de una visión: un ejército no de hombres, sino de ángeles, rodeándolo.
Aquellos seres radiantes llevaban estandartes que proclamaban la soberanía de Dios, y en su presencia, Gedeón sentía que el terror se transformaba en valor. Comprendió que cada tribu, cada familia, cada hombre y mujer tenía un papel que jugar no solo en la batalla física, sino en el avance del reino eterno de Dios. «Prepárense, pueblo mío», ordenó Gedeón, con la voz resonante. La batalla que enfrentaremos es una travesía hacia el propósito divino. Seremos las manos y los pies del Rey en la tierra. Aún antes de que lancemos nuestras flechas, debemos estar revestidos de la armadura de Dios, listos para lo que Él ha prometido. Los corazones del pueblo comenzaron a latir al unísono, entendiendo que sus oraciones y ofrendas no serían en vano. La revelación de su destino empezaba a tomar forma, así como el propósito divino que iría más allá de la victoria temporal. Sin embargo, una chispa de temor aún persistía. ¿Qué sucederá si no estamos listos, si no podemos unir nuestras voces y corazones en oración y acción?, pensó Gedeón, sintiendo el peso de su llamado. Sabía que el tiempo que se acercaba traería desafíos inimaginables y que la lección más importante aún debía ser revelada. Así, mientras el pueblo clamaba al Señor, un nuevo misterio emergía en el aire cargado de promesa. Era el comienzo de una redención más profunda de lo que jamás habían imaginado. ¿Qué más desvelaría el Señor en su plan soberano? ¿Estaban realmente listos para responder al llamado que cambiaría el curso de su historia y de la humanidad? El camino hacia la salvación de Israel y de todas las naciones comenzaba a manifestarse, pero aún quedaba mucho por revelarse. Con el sol ya alto en el cielo, Gedeón se levantó frente a su pueblo, sus ojos resplandecían con una mezcla de determinación y asombro. Hoy nos enfrentamos a un enemigo visible, comenzó, pero nuestros corazones deben ser más que simples guerreros en esta batalla. Debemos ser un pueblo santificado, unido bajo el estandarte de Jehová. Mientras hablaba, sentía que los ojos del pueblo se centraban en él, cada rostro mostrando la fragilidad del hombre temeroso, pero también el valor que brotaba de su fe. El Señor nos ha prometido que su poder se manifiesta en nuestra debilidad, pronunció, recordando la palabra escrita en 2 Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Gedeón dio un paso adelante, alzando su voz con firmeza. Hoy, ante el altar del Altísimo, consagramos nuestras vidas y nuestras espadas. Alejemos todo temor y duda. La victoria no se medirá en números, sino en la fidelidad de nuestros corazones. Con ese espíritu, llevó a su pueblo a sellar un pacto de unidad, cada uno expresando su compromiso con fervor. Al mismo tiempo, el aire comenzó a vibrar con una energía casi palpable. Algo sobrenatural se cernía sobre el lugar. Gedeón, sintiéndose impulsado, instó a su congregación a abrir sus corazones en adoración. Elevemos cánticos a nuestro Dios, quien pelea nuestras batallas, y así haremos resonar su nombre en el cielo. Mientras entonaban alabanzas, el cielo pareció resonar con ecos de los ángeles. El canto de su pueblo se convirtió en una melodía celestial, uniendo lo terrenal con lo divino. En ese momento, el Señor respondió, he escuchado su clamor, y en su unidad he descifrado el misterio de su destino. Inexplicablemente, una nube luminosa se formó en el horizonte. Gedeón, con el corazón palpitante, sintió la presencia de Dios en medio de ellos. He aquí, pueblo mío, resonó la voz divina, no solo combatirán contra filisteos, sino contra la maldad que persigue sus corazones. Por cada batalla ganada, deben recordar que su mayor victoria está en la transformación de su ser. El pueblo estremecido ante la declaración, se dio cuenta de que el desafío iba más allá del combate físico, el retorno a Dios debía ser genuino, una búsqueda insaciable de la rectitud y un arrepentimiento verdadero. Gedeón, sintiendo su espíritu entrelazado al de su pueblo, supo que el camino hacia la libertad era por la restauración del corazón de Israel. Consagremos nuestras almas y nuestros caminos al Altísimo, exhortó Gedeón, no solo para hoy, sino para el futuro que Dios ha preparado. Él nos ha elegido, y su plan es más grande de lo que podemos entender. Repentinamente, un murmullo se levantó entre la multitud. No era solo temor, sino reconocimiento de algo grandioso que se avecinaba. El pueblo veneró a Dios con fervor mientras las palabras del profeta se hicieron eco en cada uno de ellos. Amados, Dios mostrará su gloria a través de nosotros. Estemos listos para lo que Él ha prometido.
Sin embargo, en la quietud que siguió a la multiplicación de cánticos, una inquietante pregunta surgió en el corazón de Gedeón: si el camino hacia la victoria comienza en lo espiritual, ¿qué oscuro misterio prevalece en los corazones que ignoramos? Un temblor de desafío se sentía en el aire. El verdadero desafío estaba por venir. Las palabras del profeta resonaron en su mente como el eco de un tambor lejano: habrá señales en los cielos y en la tierra, y el destino de las 12 tribus de Israel será revelado. La carga de lo no dicho dejaba un sabor a suspenso. ¿Qué desenlace traería el Señor en su plan soberano? ¿Estaría todo preparado para la manifestación de su gloria? La revelación aguardaba en el horizonte, y la batalla apenas comenzaba. Mientras los ecos de la adoración se desvanecían en el aire, Gedeón sintió un peso en su corazón, un llamado a profundizar en la revelación divina. La presencia del Señor aún era palpable, impregnando cada rincón de su ser. He de buscar la verdad oculta, pensó, porque estoy convencido de que la clave de nuestra victoria no solo yace en la entrega, sino en el conocimiento del propósito de Dios. Con el pueblo todavía sumido en la sagrada atmósfera de adoración, Gedeón se apartó momentáneamente. Orando en voz baja, clamó a Dios por discernimiento. Señor, enséñame tu camino y muéstrame lo que eres acerca de este pueblo, las 12 tribus de Israel. ¿Cuál es su destino en tu plan soberano? Mientras el pastor oraba, una visión comenzó a formarse en su mente: imágenes de las tribus dispersas, cada una representando sus características y bendiciones específicas. Entendió que cada tribu tenía su propio propósito, un lugar designado en el tejido del pueblo de Dios. Su corazón palpitaba mientras reconocía que estas características no habían sido simplemente elegidas al azar, sino que eran parte de un plan maestro. De repente, una voz clara resonó en su espíritu. Gedeón, escucha. Cada tribu ha llevado consigo la impronta de mi promesa. Judá es el león, llamado a la alabanza; Efraín, el cuerno que empodera en batalla. Pero, en su propio poder, se han olvidado de su fundamento, mi presencia. Despertado en su interior, Gedeón comprendió que el verdadero desafío se encontraba no solo en la guerra física, sino en el renuevo de la identidad espiritual de Israel. Si hemos de enseñarles a pelear, Señor, primero tenemos que ser restaurados en nuestra fe. Debemos recordar quiénes somos en ti. Con renovado fervor, Gedeón volvió a su pueblo, con la determinación de ser un guía. Hermanos, comenzó, no solo somos guerreros en la carne, sino también en el espíritu. Jehová nos ha declarado como su pueblo elegido, y dentro de cada uno, su promesa aún vive y se despliega. Debemos volver a nuestros fundamentos. El pueblo escuchaba, sus corazones resonando con el eco de sus palabras. Es un tiempo de regresar, un tiempo de reconocer que nuestras luchas son una representación de nuestros conflictos internos. Las maldiciones que nos han perseguido provienen de un compromiso quebrantado con Dios. Las voces se elevaron en un clamor de unidad. Algunos comenzaron a confesar sus dudas y temores, otros sus pecados ocultos que habían apresado su esencia. Era un momento de liberación, donde el pueblo comenzó a llorar y a convertirse hacia Jehová, quienes prometieron buscarlo con todo su corazón. Mientras todo esto sucedía, Gedeón, que había recibido la visión de las tribus, sintió el fuego del Espíritu Santo arder en su interior. Había un destino poderoso esperando ser revelado. Mientras el sol comenzaba a declinar, un nuevo murmullo creció entre la multitud, un tono de expectación. ¿Qué será de nosotros, Gedeón? ¿Qué planea el Señor con estos corazones renovados?, preguntó uno de los ancianos, su voz llena de ansiedad y esperanza. Gedeón, sintiendo la fuerza de esa preguntando en su interior, levantó las manos y respondió: el Señor nos ha revelado que no solo combatiremos contra enemigos visibles, sino que seremos un pueblo que represente su luz ante las naciones. La gloria del Altísimo nos guiará hacia la restauración y el cumplimiento de su pacto. De repente, una nube nuevamente cubrió el cielo, pero esta vez brillando intensamente como el fuego. Gedeón sabía que había sucedido algo, que la presencia del Señor estaba a punto de manifestarse de formas aún inimaginables. Prepárense, porque lo que vendrá superará nuestra comprensión. Este es solo el inicio del cumplimiento de la profecía. Y así, el pueblo de Israel, con corazones renovados y llenos de expectativa, miró al cielo en busca de la revelación de Dios. ¿Qué seguiría en su caminata convertida en luz?
El misterio de su destino aún aguardaba, como un tesoro escondido, y la soberanía del Señor se revelaría a medida que avanzaran en fe hacia lo desconocido. Mientras las sombras se alargaban bajo el brillante ocaso, un aire de reverente expectativa envolvía al pueblo. Gedeón, sintiéndose impulsado por el poderoso fresco de lo divino, se mantuvo en pie frente a su congregación. Sus ojos, llenos de fuego, recorrieron los rostros de la multitud, y vio en ellos un despertar, una curiosidad por conocer ese destino que Dios había prometido. «Escuchad», proclamó, su voz resonando como un eco en el alma de quienes lo rodeaban. «El Señor ha hablado a mi corazón sobre lo que viene. No solamente lucharemos contra los madianitas, sino que seremos restauradores de nuestra herencia divina». Palabras de fe deslizaron de sus labios como miel, llenando el aire de esperanza. Si el pueblo se vuelve hacia Jehová, continuó, Él restaurará cada tribu, y con su poder, transformará el desierto en un jardín. Judá danzará en la victoria, mientras que Rubén, como el agua que fluye, redimirá lo perdido en el polvo de la memoria. La fuerza de Efraín se elevará, y los demás se unirán bajo un solo propósito, ser un faro para las naciones. El pueblo estalló en vítores y alabanzas, sus voces se mezclaban en un canto de liberación. Pero Gedeón, sintiendo una profunda carga en su corazón, sabía que la batalla más importante aún estaba por venir. La verdadera guerra no estaba solo en las manos, sino en el espíritu. Mientras los corazones se llenaban con la expectativa de un futuro glorioso, la nube resplandeciente se tornó en presencia tangible. Era como si el cielo mismo estuviera descendiendo para tocar la tierra sagrada. En medio de ese momento poderoso, se escuchó una voz resonante, clara y penetrante, proveniente de la nube. Gedeón, sirve como un mensajero de mi justicia. No solo has despertado el deseo de lucha en el corazón de tu pueblo, sino que también estás llamado a traer mi juicio y mi gracia. Cada tribu ha de conocer su lugar, y no hay tribu sin su redención. Gedeón cayó de rodillas, el peso de la gloria del Señor lo abrumaba. En ese momento, Dios le reveló visiones no solo de su pueblo, sino de las múltiples naciones que florecerían a partir de una fe renovada. Las tribus no se conocen meramente entre sí, sino que se conocerán en mí. Serán mi testimonio, y a través de ellos será mostrado mi poder a las generaciones que aún no han llegado. Las palabras de Dios resonaban en el núcleo de Gedeón, y en su espíritu entendió que cada tribu debía ser un reflejo de la luz divina. El pueblo, murmuró Gedeón, debe ser unificado no solo en su lucha, sino en su devoción. Israel, pueblo mío, escuchen. Debemos levantarnos. Cladros en la armadura de la fe, que cada uno asuma su responsabilidad en el plan divino. Gedeón se dirigió a la multitud, su corazón palpitante lleno de urgencia. Los desafíos que enfrentamos harán temblar nuestra fe. Pero yo les digo que si nos mantenemos en unidad y en oración, nuestras tribus no solo serán restauradas, sino que resonarán en la tierra como un eco de su gloria. Pero el cielo se oscureció repentinamente, y una fuerte brisa comenzó a mover los árboles. Gedeón entendió que el Señor no solo estaba hablando de la gloria, sino que les advertía sobre las pruebas que vendrían. El pueblo se detuvo, sintiendo la intensidad del momento. ¿Está preparado el pueblo para lo que vendrá?, preguntó Gedeón con voz firme. ¿Estamos listos para enfrentar desafíos que pondrán a prueba nuestra fe y unidad? El silencio fue elocuente, una mezcla de temor y esperanza llenó el aire. Cuando alguien en la multitud finalmente habló, su voz temblaba, danos la valentía, oh Dios, para enfrentar lo que está por llegar. Queremos ser tu luz, incluso en la oscuridad. Y en ese instante, en la intersección del clamor y la reverberación divina, Gedeón sintió que su alma testificaba al propósito que Dios aún tenía reservado. La tarea de unir a las tribus y fortalecer su fe estaba solo comenzando. A medida que avancemos, declaró Gedeón, más revelaciones vendrán. Pronto conoceremos no solo las promesas inquebrantables de Dios, sino también las pruebas que forjarán nuestro carácter en el fuego. Así que mientras la noche se cernía sobre el pueblo, una nueva pregunta resonó: ¿cuál será el costo de nuestra fidelidad ante el Altísimo? La incertidumbre envolvía sus corazones, y la exploración del camino hacia la gloria requeriría de fe, unidad y resistencia.
Cada paso que dieran podría llevarlos a un destino más profundo en la revelación de la voluntad de Dios, pero también podría abrir puertas que jamás se habían imaginado. El cielo, lleno de misterio y promesa, seguía observando, aguardando el momento en que su plan soberano se manifestaría definitivamente. La mañana se despertó con un resplandor radiante, y el pueblo de Israel se congregó al pie de la colina, todavía reverberando por los ecos de las gloriosas promesas de Dios. Gedeón, sintiéndose ungido por la presencia divina, se colocó al frente de sus hermanos. Había un nuevo fervor en el aire, una combinación palpable de expectativa y determinación. Reconocían que el tiempo de las promesas se había acercado, y el destino de Israel estaba en el umbral de una transformación profunda. Hoy es el día donde nos levantamos no solo como guerreros, sino como un pueblo reconciliado, proclamó Gedeón, su voz resonando como un tambor en la sagrada liturgia del momento. Nuestros corazones han sido purificados en su adoración, y es tiempo de marchar en unidad hacia la conquista de nuestra herencia. A medida que las palabras de Gedeón se dispersaban en la multitud, una profunda conexión comenzó a forjarse entre cada tribu. Hubo un murmullo de acuerdo, y lentamente comenzaron a elevar sus voces en un clamor de alabanza y gratitud. En ese clamor, el espíritu del pueblo fue renovado, y el miedo que alguna vez acechó se disipó. Gedeón recordó la promesa de Dios: cuando fueran un pueblo unido, entonces serían invencibles. Era la verdad que resonaba en su corazón. Dios los había llamado a ser un faro de luz, y la unidad de las tribus sería la plataforma para una nueva era. Sin embargo, sabía que el camino hacia la victoria incluiría desafíos. Al poco tiempo, se presentó un espía de los filisteos, un hombre que había ganado la confianza de los líderes filisteos y que había estado escuchando sobre los movimientos de Israel. Temiendo la fuerza unida del pueblo, decidió infiltrarse en su campamento con el objetivo de socavar su fe. ¿Qué buscan los hombres de Judá y Efraín? ¿Acaso creen que la fuerza de un ejército los salvará?, cuestionó el espía, tratando de sembrar dudas en los corazones. Sin embargo, Gedeón, lleno del poder del Espíritu, respondió con valor: nuestra victoria no proviene de la espada, sino de la fidelidad de nuestro Dios. Ven, escucha las alabanzas de nuestro pueblo y conocerás el poder que nos sostiene. El espía, sorprendido por la certeza y la unión del pueblo, comenzó a temer. Estaba claro que había un poder más grande en juego. Regresó rápidamente a los filisteos, alertando sobre el nuevo fervor de Israel. Mientras tanto, Gedeón se reunió con los líderes de las tribus y compartió con ellos lo que había escuchado. No temamos, porque la batalla no nos pertenece. El Señor peleará por nosotros y permanecemos firmes. Debemos extender nuestras manos en paz, pero al mismo tiempo, estar listos para la guerra. La respuesta del pueblo fue unánime. Se comprometieron a prepararse para la batalla, pero también a buscar la reconciliación donde fuera posible. Resolvieron tener una última ceremonia al pie de la colina, una celebración de unidad y fe que aseguraría su fuerza en la próxima confrontación. En el día señalado, las tribus de Israel se reunieron. Cánticos y danzas brotaban de cada rincón, las lenguas hablaban de libertad, y los corazones estaban llenos de esperanza como nunca antes. Gedeón tomó el centro del escenario, sintiendo el peso del llamado que llevaba, y comenzó a interceder por su pueblo, suplicando a Jehová que avivara la llama en sus corazones. Como respuesta, el cielo se abrió y una gran nube descendió. Era la respuesta tangible del Señor, una confirmación de que su bondad estaba con ellos. Israel, mi pueblo, sé que sois débiles, pero en mi poder seréis fuertes. La batalla no es solo contra carne y sangre, sino para redimir el corazón del pueblo que he elegido. Cuando la nube se disipó, un silencio reverente llenó el aire. Gedeón miró a cada hombre y mujer, y sintió que el propósito divino estaba claramente delineado ante ellos. Serían el medio de restaurar la gloria de Dios, y cada victoria significaría una creciente manifestación de fe que iría más allá de la batalla visible. Con el corazón rebosante de gratitud, Gedeón levantó su espada: caminaremos en fe, unidos en el Espíritu, y el Señor será nuestra bandera de victoria. Prepárense, porque hoy comenzamos el movimiento hacia nuestro destino prometido. Así, cuando marcharon hacia el valle donde los filisteos aguardaban, sus corazones latían como uno solo. Cada paso que daban era una proclamación de que el pueblo elegido había recuperado su identidad.
con fe incendiada y una unidad resplandeciente, el pueblo de Israel se lanzaría a la batalla, sabiendo que la victoria no solo les pertenecía, sino que era parte de un plan eterno. Las trompetas sonaron nuevamente, pero esta vez no solo fueron sonidos de guerra, sino de un llamado a reconfiguración, un preludio a un nuevo legado. Al unísono, gritaban, por el Señor y por Israel. Su grito reverberó en el aire, y el terror se apoderó de sus enemigos, quienes no podían comprender el poder de aquella unidad. Así, el destino de las 12 tribus de Israel cambiaba velozmente, y Gedeón, el hombre que una vez tuvo miedo, se convirtió en el instrumento de un propósito mayor, no solo de liberar a su pueblo, sino de traerles de vuelta a la intimidad con su Dios. Porque al final, cada preparación, cada clamor y cada victoria eran escalones hacia una promesa de restauración no solo para ellos, sino para las generaciones que aún no conocían la luz de la gloria que pronto los guiaría hacia la salvación. Hoy, proclamó Gedeón, no solo luchamos por nosotros, sino por el futuro que Dios ha diseñado. Atraeremos a muchas naciones hacia su luz. Y así, el pueblo de Israel avanzó, listos para ser el reflejo de la gloria de Dios entre las naciones. Ahora, te invito a suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. No olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir y ayúdanos a propagar la luz de estas historias en el mundo.